Estamos ya haciendo la prueba para poder entrar en lo que es la transmisión de este hermoso día. Bendito sea el nombre del Señor. Saludamos a todos los hermanos que están con nosotros en esta preciosa mañana para poder glorificar el nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Queremos en esta mañana siempre, como siempre lo hacemos, saludarles a todos en nombre del Señor y decirles que estamos, gracias al Señor, en victoria, siempre siguiendo hacia la meta, al supremo premio. Bendito sea el nombre del Señor. Así que estamos saludándoles a todos para que también vayan ya tomando su conexión, bendito sea el Señor, y estar con nosotros en esta preciosa hora. Como es de costumbre, casi siempre estamos tratando de transmitir a esta hora. Un saludo muy especial para todos ustedes, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que Dios sea bendiciendo sus vidas en esta preciosa y bella hora. Queremos saludar a todos los hermanos que están a través del Facebook. Bendiciones en el nombre del Señor a todos nuestros hermanos que están a través del Facebook, como también los que están a través del canal del YouTube. Bendiciones en el nombre del Señor. Y queremos dar el saludo también a todos los hermanos que están en Radio Merfli. Una bendición tenerles con nosotros en esta maravillosa y bella mañana. Queremos, hermano, decirles que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay, hermanos, dolor en el corazón de muchos hermanos a consecuencia de pérdida de sus seres queridos. Hay aflicción a consecuencia de las pruebas, las luchas, las enfermedades, la gravedad de otros que están sufriendo. Hay, hermanos, desesperación. La gente quiere respuesta, la gente busca la respuesta. Lastimosamente la busca donde no la hay. Por tanto, creo, hermanos, que es tiempo de buscar al Señor, ¿verdad? Hemos perdido seres queridos, familiares, amigos, padres de amigos, esposas de amigos, esposos de amigas. Hemos perdido tanto que ya pues no podemos ni contar las personas conocidas que hemos perdido en lo físico. La mayoría de ellos han ido siempre en el camino del Señor, y esto nos llena de esperanza al final. Bendito sea el nombre del Señor. Nos llena de esperanza sabiendo que en el Señor la bendición siempre seguirá siendo una fidelidad de Dios para con nosotros. Así que queremos, hermanos, decirles, hermanos, que estamos en la disponibilidad de poder orar también por ustedes. Les estamos llevando en oración a cada uno de ustedes, y cada vez que los permite el Señor clamar, estamos poniéndoles ahí. El caso de la mamá de nuestro hermano Santiago Cruz, nuestro hermano pastor Santiago Cruz, que está en estado delicado, también la ponemos en las manos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos saludarle a nuestro hermano Santiago, que también va saliendo de una crisis tremenda. Nuestro hermano pastor David Cruz, allá en Carolina del Norte. Pareciera que Carolina del Norte está ahorita siendo abatida por esta situación, por lo cual esperamos que estos pastores y estas iglesias logren ver la luz de la esperanza siempre en estos momentos difíciles. Así que un saludo para todos nuestros hermanos, pastor David Cruz, nuestra hermana Brenda, que perdió a su papá, que yo creo que esta semana va a ser sepultado. Dios le bendiga grandemente. Nuestro hermano Noé, aquí en El Salvador también, que ha perdido a su madrecita, que creo que hoy será sepultada en el cementerio Jardines del Golfo, en La Unión. No tenemos hora ni nada de esto, pero sí que se nos comunica que ahí va a ser el funeral. Claro que va a haber forma quizás de apoyarles, si usted puede, a la distancia, a donde le permitan, porque no hay oportunidad de un acompañamiento normal. Pero gracias al Señor que le concedió el Señor a nuestro hermano traer a su mamá hasta la ciudad natal, hacia la ciudad de La Unión, donde ellos viven. Y así sucesivamente se está viviendo tanto dolor, tanta zozobra. Esperamos en Dios la consolación. Solamente Dios puede consolarnos, solamente Dios puede darnos la vida. Gloria al Señor.
Yo quiero que esta mañana abra su Biblia. Vamos a la palabra del Señor. Abra su Biblia en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Algo vamos a aprender esta mañana de la palabra del Señor, con sencillez, con tranquilidad. Dios quiere hablar a nuestro corazón esta mañana. Así que un saludo para todos, en el nombre del Señor, los que están con nosotros. Bueno, Lucas capítulo 9, vamos a leer el versículo 27 para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas 9, 27. Yo sé que usted ya está conectado, ya está en Lucas 9, 27, y la palabra del Señor la leemos para la gloria de Dios, el Padre, y de Jesucristo su Hijo, y de su Santo Espíritu. Y dice a la letra: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esta misma versión yo quiero leérsela en el capítulo 17 de Mateo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Capítulo 17 de Mateo. Y vamos a leerlo, capítulo 16 de Mateo, versículo 28, el último versículo. Vamos a leerlo según lo expresa Mateo. Mateo 6:28 dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Estas son las dos citas bíblicas, Mateo 6:28 y Lucas 9:27. Ahí tenemos las dos versiones, porque esto también, hermanos, usted lo va a ver que también Marcos también está dando esta enseñanza en el capítulo 8, verso 31 hasta el 9:1. Ahí está también las expresiones de Jesús a sus discípulos. Pero tres de los discípulos que escriben, de los apóstoles que escriben los evangelios, nos dan una señal de que esto fue una realidad. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta preciosa hora por la oportunidad que nos permitas de leer tu sagrada palabra en esta maravillosa tarde. Dios mío, bendice a cada uno de los que estamos reunidos a través de la transmisión, de los que están en sus hogares, los que van en un vehículo, los que están, Señor, en diferentes situaciones. Bendíceles ahora en tu nombre glorioso. A ti sea, Señor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La transfiguración. Ese es el tema que tenemos aquí, el que vamos a estar hablando. La transfiguración. Y usted me dirá, pues, el versículo que usted leyó, hermano, está en el párrafo donde Jesús anuncia su muerte. Pues claro que sí. Estamos viendo a Jesús en sus primeros indicios de anunciar su sacrificio. La palabra del Señor nos enseña de que Jesús empezó desde muy temprano a orientar a sus discípulos lo que iban a enfrentar en el momento que se llegara la hora adecuada. Como el Señor siempre lo dijo: mi tiempo no es aún, mi tiempo no es dicho, para que cuando suceda ustedes ya lo sepan. Entonces Él está haciendo una orientación previa a lo que va a suceder, para que los discípulos estén conscientes de que, hermanos, el evangelio no solo era mente seguir a Jesús, comer pescado, comer pan y andar con Él. No, el evangelio requería hermanos, y requiere hasta el día de hoy, de un esfuerzo, de una fe firme, de una estabilidad, de una esperanza viva. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso el Señor está orientando a sus discípulos. Dice que Él empezó a decirles en este párrafo desde el versículo 21 de Lucas 9, empezó a decirles, hermano, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera de muchas cosas y sea, dice acá, desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y sea muerto y resucitado al tercer día. Él estaba aclarando todo el proceso. En síntesis, lo que estaba diciendo era todo un proceso que él iba a pasar durante su ministerio hasta la culminación para la redención de los pecados del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y decía a todos:
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y me sigue. Estaba hablando de las implicaciones del reino. Las implicaciones del reino no es pacta, siembra, no. Las implicaciones del reino es cargar una cruz diariamente. No es de manera literal, pues eso lo hacen los religiosos de vez en cuando. Estamos hablando del martirio y del sacrificio de Cristo. Estamos hablando del dolor que Cristo iba a sufrir. Por lo tanto, era necesario que los discípulos estuvieran orientados a lo que iba a pasar en el nombre de Jesús. Así que, porque la salvará. Lo mismo que está diciendo en el capítulo 16 de Mateo. Alabanza al Cristo de la gloria. De nada sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque todo aquel que quiera ganar la vida la va a perder. Y el que pierda la vida por causa del la va a ganar. Y esto es el interés que nosotros debemos de prestarle a la palabra, en que, hermano, brindar en sacrificio y en servicio vivo, santo, agradable a Dios nuestra vida, nuestro cuerpo, no es nada en vano. El apóstol Pedro lo está diciendo, hermano, el apóstol Pablo, perdón, lo está diciendo en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, y también lo está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 58. No es en vano ningún esfuerzo que se hace por el reino de los cielos. Ahora, pues ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o destruyere su alma? Dice acá, se destruyere a él mismo. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, dice acá, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Y ahí es donde el Señor enfoca, hermanos, la promesa. Esta promesa que ha sido mal interpretada, pero adrede, como dicen algunos, ha sido intencionadamente o malintencionadamente interpretada para confundir la fe del cristianismo. Hablaba ayer así de pasadita de esta expresión que sale en los videos anticristianos, ateos, de incertidumbre, incredulidad. Hablaba de esta parte que ellos dicen que a dónde están las personas que andan por ahí deambulando con mascarilla, ¿verdad? De 2000 años. Porque tiene que haber gente de 2000 años si es en realidad que Jesús habló estas palabras. Ahora, porque están entendiendo las cosas de manera ciega. La Biblia dice que el carnal no entiende las cosas espirituales. Para el carnal, para el hombre natural, para el hombre sin el Espíritu de Dios, para el hombre ruso, para el terco, para el hombre bestia, las cosas espirituales son locura. Las cosas espirituales son locura para ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 20 en adelante. Usted va a ver que para la gente incrédula las cosas espirituales son locura. Más para nosotros el evangelio es poder de Dios, salvación, vida eterna. Bendito sea el Señor. Entonces, la promesa que Jesús hace aquí ha sido tan mal interpretada que se pide y se exige que presentemos personas de 2000 y tantos años para confirmar de que sí están todavía vivos, porque el Señor les dijo que no morirían hasta que lo miraran venir en su reino o hasta que miraran el reino de Dios. Nosotros desde que Jesús nació, hermano, allá en el establo y fue pues el pesebre, una estrella desde el cielo señaló que el reino de Dios estaba ya aquí en la tierra. Juan el Bautista predicó y dijo: el reino de Dios ya está cerca. Jesús inauguró su ministerio y dijo: el reino de Dios está entre vosotros. Entonces el reino de Dios ya está en la tierra, pero de manera visible, esa gloria visible del reino venidero, es decir, de ese reino visible, estamos hablando del gobierno universal de Cristo, donde ya no en ese panorama cosas con doble sentido, no va a haber morbosidad, no va a haber una mentalidad lasciviosa, no va a haber deseos carnales, no va a haber nada de lo que corrompe la moral y la espiritualidad del hombre hoy en día. De su reino, de la gloria de su reino, del poderío de su reino, de la majestad de ese reino. Y ahora cuando leemos esto, nos damos cuenta y dice: pero os digo, en verdad, y aquí está diciendo no miento. Y entonces de aquí se basan los ateos incrédulos para decir que Jesús es un mentiroso y que Jesús si existió, lo dicen ellos, era un mentiroso.
porque no ha venido. Y los 12 discípulos, que eran los que estaban con él. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Dice que, hermanos, el Señor habló a sus discípulos diciéndole esto. Todos ellos ya murieron. Pero aquí está diciendo claramente, pero yo digo en verdad que hay algunos de los que están aquí, hablando de los que estaban ahí con él, que no, se lo voy a leer más así, se lo voy a parafrasear, que no se morirán, que no morirán antes de que vean al Hijo de Dios viniendo en su reino, o antes, que dice Lucas acá, dijo Mateo, pero dice Lucas, antes que vean el reino de Dios. Estamos viendo que no importa el lenguaje y la manera de las personas, de cómo, hermanos, dirigir la palabra, si siempre lleva el mismo propósito, el mismo sentido. Se lo pongo así de una manera sencilla. Acá en El Salvador o en Centroamérica tenemos una diferente expresión para una misma cosa. Un diferente nombre, cada cantón, cada pueblo, cada departamento, cada país tiene un diferente nombre para cada cosa. Si un argentino escribe y dice, hermanos, que si un norteamericano escribe y dice una mata de calabaza, dice el norteamericano dice una mata de calabaza que tenía Jonás. Pero viene un argentino y pone y dice una parra de zapallo. Y entonces, y vengo yo y escribo como salvadoreño y digo una parra de ayote. Entonces estamos hablando de la misma cosa, pero con un diferente lenguaje. Usted va a ver alguna discrepancia entre uno de los escritores con el otro por su cultura y por el lenguaje con el que se expresaba. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, acá tenemos que el Señor está prometiendo a algunos de los que están con él que no se van a morir antes de ver al Hijo de Dios viniendo en su reino, o antes de ver el reino de Dios, para ser específico, según lo pone el doctor Lucas. ¿Qué tenemos ahí? Una promesa. Y esta promesa, según los ateos, que siempre buscan aisladamente el versículo para atacar y para derribar la fe del Evangelio, no leen ni el antetexto, ni el contexto, ni por pretexto, lo tiran por todo para hermanos, corromper la obra del Señor. Pero si continuamos leyendo, usted se va a dar cuenta que la palabra del Señor ella misma se responde. La palabra del Señor, y como lo dice el apóstol Pedro, que lo vamos a ver al final, no es de interpretación privada. No, Señor, la palabra del Señor es de interpretación abierta, es de interpretación libre. Bendito sea el nombre del Señor. El problema es que el privado de la mente y del conocimiento es el ser humano. Por eso es que el ser humano no alcanza a comprender las cosas espirituales y para él son locuras, ya lo dije, porque el ser humano mira las cosas así, de manera así. Pero estas cosas espirituales se deben de discernir espiritualmente. Y la Biblia es un libro vivo. Lo está diciendo Hebreos 4:12, que es un poder vivo. Es más cortante y penetrante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces es una palabra viva, una palabra perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Que le busquemos errores, claro que los vamos a hallar según nuestra mala intención. Pero la Biblia no está llena de errores como unos lo pintan. La Biblia es la palabra de Dios que tiene su contenido entre ella misma. Lo que dijo en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Lo que cita el Nuevo Testamento está escrito en el Antiguo Testamento. Hay un eslabón que une los dos testamentos porque es la inspiración de un mismo Dios por un mismo Espíritu en diferentes personas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay una promesa y esto es lo que tenemos aquí. Una promesa que se reclama y se dice, ¿cómo podemos comprobar esto? ¿Por qué él hizo esta promesa y no la cumplió? Porque ellos dicen, sus discípulos se murieron y usted que está leyendo la palabra, ¿usted está de acuerdo conmigo? Si no nos salimos del versículo ahí, si nos quedamos ahí. Nos está diciendo claramente que el Señor murió y le falló a sus discípulos. Eso es lo que señalan los ateos, los incrédulos, los apóstatas. Le falló a sus discípulos. ¿Cómo los engañó diciéndoles que no se iban a morir antes de verlo venir en su reino? Y al día de hoy, él no ha venido y todos se murieron.
Incluso todos los que han predicado esto se han muerto y él no ha venido. Pero Jesús no estaba hablando, en ese momento el Señor no estaba prometiendo la venida total de su reino a la tierra. Estaba el Señor refiriéndose a que ellos tendrían una muestra de cómo sería la manifestación gloriosa del reino de Dios en la tierra. Por eso le dice algunos, no todos, porque no todos iban a tener el privilegio de ver lo que iba a acontecer. ¿Y qué pasó? Ahora vámonos a ver dónde está la situación. En el verso siguiente, en el versículo 28, 9:28 de Lucas. Pásese para ahí y vamos a leer de ahí en adelante. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿a quiénes Jesús hace la referencia del 27? Hermano, a todos los discípulos. Pero dijo algunos, no todos, y ya lo vamos a ver. Ahora aquí dice, aconteció como 8 días. Oiga cómo dice aquí, como 8 días. Aquí hay otra discrepancia. Porque Mateo dice, hermanos, allá en el 16:29 de Mateo, en el 17:1 de Mateo, dice 6 días después. Pero Lucas dice, aconteció como 8 días después. Como 8 días después de estas palabras. ¿De cuáles? De estas. Pero digo que en verdad algunos están aquí entre vosotros que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Como 8 días después. Como 8 días después. El otro escritor dice 6 días después. ¿Por qué pasa esto? Porque no están escribiendo en el mismo instante, sino recopilando el proceso hasta que Jesús subió al cielo y la iglesia se empezó a formar, se empezó a documentar todo. Y Lucas fue uno de los muy minuciosos y curiosos para documentar todo lo que estaba pasando. Cuando usted lee el libro de los Hechos, en el capítulo 1, Lucas le presenta a la persona que le ha pedido, hermano, informe de estas cosas, y que se llama Teófilo, y usted va a ver que le dice Lucas con toda claridad a Teófilo que él escribe las cosas que acontecieron mientras anduvieron con Jesús. En el primer tratado, Teófilo, verso 1 del capítulo 1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole, dice acá, durante 40 días, y dice acá, hermanos, y hablándoles acerca del reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estamos viendo de que hasta después que Jesús va al cielo, ellos empiezan, bueno, es bueno que escribamos todo lo que ha pasado y recopilemos un libro, recopilemos libros de esto, y empezaron a hacer los escritos. Claro, de ahí entonces, no me recuerdo si fue 6 días después o 8 días después que dijo esto, que sucedió aquello. No tengo muy fresca la memoria como un ser humano, pero siempre da un aproximado. Por eso ve que hay uno dice, Mateo 17:1, 6 días después, y luego aquí dice como 8 días después. Puede que otro diga como 10 días, otro puede decir como 5 días, pero están hablando del aproximado porque no hay un recordatorio claro de lo que en realidad el día que fue la promesa esta. Pero lo que sí es claro, que se cumple. ¿Y cómo se cumple? Aconteció como 8 días después de estas palabras, de la promesa de que no morirían, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías,
quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. A Jesús, hablaban con Jesús de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. O sea que para ver la gloria de Dios hay que estar despierto. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos pues 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Aleluya. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Aleluya. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Qué miraron Pedro, Juan y Jacobo? ¿Qué fue lo que observaron? ¿Qué fue el privilegio grande que tuvieron diferente a los otros discípulos? Por eso el Señor dijo con toda claridad: hay algunos de los que están aquí, algunos, no todos, que van a tener el privilegio de ver la gloria de Dios antes de morirse. Y este privilegio se le dio a este círculo de él, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Dice que lo llevó al cerro para poder orar. Y ellos que estaban rendidos de sueño, y usted sabe que en todas las historias donde Jesús va a orar con sus discípulos, ellos siempre llegaban, él oraba y ellos se acostaban a dormir. Ahora están cansados de sueño, porque eran bien soñolientos, están cansados de sueño, pero hermanos, no pueden dormirse. Es decir, quieren dormir, pero no permiten dormirse, porque sienten que algo va a pasar esta noche, que algo va a pasar ese día, que algo extraordinario va a haber. Entonces ellos están despiertos, cansados de sueño, pero dicen: mira, ¿por qué solo a nosotros 3 nos trae? Algo va a pasar aquí. Algo va a pasar aquí. Y de repente, dice que, hermanos, mientras ellos están soñolientos, vieron ese resplandor glorioso. Y cuando ellos miraron a Jesús con un personaje a cada lado y conocieron que eran Moisés y Elías. Alabanza al Cristo de la gloria. Hablaban con él de su partida. Como que Moisés y Elías conversan con Jesús. Y le están diciendo con toda claridad: tienes que ser valiente, tienes que mantenerte firme, es poco lo que te queda, sigue adelante, cumple esa misión, no te eches para atrás, como que vienen a darle ánimo, gloria al Señor. Y dice que de repente una nube los cubrió y los discípulos tuvieron temor cuando vieron aquella nube, y desde aquella nube densamente blanca, una voz con voz de poder, de potencia, habló esas palabras: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él oigan. No es a María, no es a Pedro, no es a Juan, no es a Jacob, no es a Esteban, mucho menos a Romerito, mucho menos a Lupita, no, a él oigan. Me complace. Él es mi Hijo que me complace. Él es el que vino a hacer la voluntad del Padre. Él es el que vino a poner las cosas en orden. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Él es, no es otro. Él es mi Hijo amado. Él me complace. Óiganlo a Él. Síganlo a Él. Mírenlo a Él. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y dice que la nube desapareció y ya estaba Jesús solo. Se quedaron perplejos, se quedaron atónitos. ¿A quiénes se les dio este privilegio?
a Pedro, a Juan y a Jacob, quienes 8 o 6 días después, según los dos discípulos lo escriben, hermano, miraron una visión panorámica del reino de Dios. Miraron esa gran bendición, aleluya. Esto es lo que expresa el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo está expresando en su segunda carta, en su capítulo 2, versículo 16 en delante. Pedro está expresando estas cosas en su segunda carta, capítulo 2. Vamos a verlo, gloria al Señor. Segunda carta del apóstol Pedro, su capítulo 2, alabanza al Señor, y sus versículos 16 al 18. Y oiga lo que dice la palabra del Señor aquí. Aleluya. Segunda Pedro, capítulo, estamos aquí, hermano, permítame, gloria al Señor. 1, 16, 18. Capítulo 1, verso 16, 18. Estaba confundiendo el 2 con la segunda carta. Bendito sea el nombre del Señor. Para ser específico. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está diciendo el apóstol Pedro, no les hemos presentado a ustedes, aleluya, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo usando de fábulas artificiosas. Pedro dice, no damos testimonio del reino de Dios inventando cuentos. No damos testimonio del reino de Dios inventando cosas. No tenemos necesidad de inventar ni de imaginar cosas, porque nosotros hemos visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿De qué está hablando Pedro? ¿Se cumplió o no se cumplió la promesa de Jesús? Pedro está diciendo, el Señor nos prometió que miraríamos su gloria, su reino, y nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Cuándo fue? Pues cuando Él recibió de Dios el Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿A dónde estaban? En el Monte Santo. ¿A dónde está diciendo aquí la palabra del Señor en el verso 28 del capítulo 9 de Lucas? Aconteció que como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. El Monte Santo, el monte de la oración, el monte de los olivos, como usted quiera llamarle, bendito el olivar, alabanza al Cristo de la gloria. Entonces, estamos hablando claro que el apóstol Pedro está dando un testimonio evidente de que esa gloria, aleluya, fue manifestada visiblemente a los ojos de ellos. Estaba haciendo una representación. Yo quiero hacer un resumen claro de esta aclaración, que es lo que vamos a tener nada más ahora. Un resumen claro de qué pasó entonces en la transfiguración para que lo entendamos de una manera más clara. En la transfiguración, hermano, el Señor hizo conciencia a sus discípulos de quién en realidad era su Hijo. Dios hizo conciencia en sus discípulos para que conocieran en realidad quién era su Hijo. Es decir, que los discípulos habían conocido a Jesús de Nazaret, al hijo de María y José. Bendito sea el nombre del Señor. Y nada más era un Mesías, un profeta, alguien que brindaba esperanza. Algunos de ellos, hermanos, no respondían en realidad, hermanos, quién era el Señor. Un día les preguntó a sus discípulos, gente, y ellos hablaban de Jeremías, de Juan el Bautista, de todos los profetas, pero luego Pedro dijo claramente, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, que todos vacilaban en lo que él era. Bendito sea el nombre del Señor, porque todos lo miraban como el hijo del carpintero, como aquel que ya no le dio ganancias a hacer mesas y sillas y tauretes y bancos, sino que ahora se había ido a predicar como lo creen algunos. Bendito sea el nombre del Señor. Así lo miraban, como un Jesús sin mucha importancia, de una ciudad apocada, de una ciudad, hermano, despreciada. Pero ahora
el Señor les está manifestando, aleluya, a los discípulos, 3 testigos, como lo dijo el apóstol Pablo, debe haber 2 o 3 testigos. Y el Señor lo expresa también en el capítulo 18 de Mateo, que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Se llevó a estos 3 discípulos como testimonio, como testigo de que él no simplemente era el Jesús, el hijo de María y José, sino verdaderamente el Hijo de Dios. Es decir, el verbo encarnado, el verbo hecho carne, era el Dios con los hombres, el Emmanuel, alabanza al Cristo de la gloria. La fe de ellos son los más sufridos de los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, los que nunca negaron, de a partir del aposento alto, jamás negaron la existencia del poder de la gloria de Cristo y murieron con esa esperanza de abrazar esa gloria completa cuando se manifieste. Entonces, podemos ver bien claritamente que el apóstol está diciendo, no les hemos enseñado la venida y el poder de Jesucristo usando las mañas, las cosas artificiosas, usando de artificios, usando de engaños, usando de astucia, sino como viendo nosotros con nuestros propios ojos su propia gloria. Disfrutaron ese reino por un momentito, una muestra, como quien dice, los racimos que traían aquellos en la vara, hermanos de allá de la tierra prometida, como una muestra para decirles, esto es lo que abunda al otro lado del Jordán. Así igualmente el Señor le da esta oportunidad a sus discípulos para que vean un vislumbrar de lo que en realidad será su reino. En este panorama, Pedro no le importó su situación, a Pedro no le importaba la situación de ellos, a Pedro lo que quería era que eso siguiera, que eso no se acabara, que eso permaneciera, que eso estuviera ahí para seguirlo viendo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pedro le propone a Jesús y le dice, Señor, es bueno que hagamos 3 enramadas, 3 chozas, 3 ramaditas, 3 sombras, aleluya. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No está diciendo que iban a hacer 3 chozas para Pedro, para Juan y para Jacobo. ¿Sabe por qué es que nosotros no sentimos la gloria de Dios? ¿Sabe por qué es que nosotros no sentimos la gracia de Dios? ¿Sabe por qué nosotros no sentimos el gozo del reino de Dios? Es porque nosotros siempre estamos haciendo las cosas para nosotros, acomodando nosotros. Nosotros somos los que nos acomodamos. Pero este está diciendo, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Se lo voy a expresar. Bueno es para nosotros que miremos esto. A nosotros nos beneficia ver tu reino. A nosotros nos llena de gozo ver tu gloria. Y esta gloria no debe de acabar. No es cierto que hay momentos en la iglesia, hay momentos en el culto, hermanos, que uno desea que no terminen, uno desea que no se acaben, porque son momentos de gloria. No estoy hablando de esa euforia loca que se mete ahora en las iglesias, donde la gente está en pura retosadera en la carne. Estoy hablando de esa llenura del Espíritu, cuando el Espíritu tiene esa libertad de tocarte, de llorar, de alabar su nombre, de gritar un aleluya, un gloria a Dios, de cantar a todo pulmón, de danzar en el Espíritu, bendito sea el Señor, y no deseas que eso se acabe, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo va a venir otro a decirte que Dios no existe y que el Espíritu Santo no existe cuando tú lo has vivido? Esto es lo que Pedro está diciendo, esto es lo que Pedro está enseñando. Yo no les uso ningún artificio para enseñar la venida y el poder de Cristo, sino que como viendo con nuestros propios ojos, aleluya, como viendo con nuestros propios ojos la gloria, el reino manifestado. Así que ahí no hubo memoria de la pobreza, del hambre, de la escasez. Ahí no hubo memoria, hermanos, de la pandemia. Ahí no hubo memoria de la cuarentena. Ahí no va a haber memoria porque esa manifestación, aleluya, el Señor hizo conciencia a sus discípulos de quién en realidad era Jesús. No el simple hombre, no el simple varón de Galilea, sino un Galileo especial, el Hijo de Dios. Alabanza al Cristo de la gloria. Moisés y Elías representan a la ley y a los profetas. ¿Por qué se hace la visión viendo a Moisés y a Elías? En la visión panorámica de la transfiguración, bendito sea el nombre del Señor,
En la visión panorámica de la transfiguración se ve a Moisés y a Elías. Pero ¿por qué estos dos personajes? Uno representaba la ley, que es Moisés, y el otro representaba a los profetas, que es Elías. Entonces, estos dos personajes están con Jesús. ¿Y qué nos quiere decir entonces, hermano, esto? Que Dios estaba en esencia entronando la ley y los profetas en Jesucristo. Jesús absorbía las dos cosas, a la ley y a los profetas. Todos los mandamientos, todos los estatutos, todas las reglas, todos los decretos divinos estaban en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la palabra viviente. Él es el verbo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Ahora en Jesús toda la letra, toda la ley, toda la palabra está en Él. Y todo lo que los profetas profetizaron se resume en Él. De Él hablaron los profetas. De Él se expresaban los profetas. A Él señalaban los profetas. Desde el Antiguo Testamento, sobre todo Isaías, que da un panorama espléndido, maravilloso de lo que sería la venida de Cristo a la tierra. Alabanza al Cristo de la gloria. La voz que se escucha desde el cielo, aleluya, deja claro que la ley y los profetas deben cederle paso al Señor Jesús. Que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, y esto lo expresó el Señor Jesucristo. La ley y los profetas llegaron hasta Juan el Bautista, y de allí para acá no es ley y profeta, sino el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de Dios se hace fuerza, el reino de los cielos se hace fuerza, y los violentos lo arrebatan. Alabanza al Cristo de la gloria. Entonces en Jesús se está resumiendo la ley y los profetas. Cuando usted habla de los mandamientos de Jesús, Jesús resume dos mandamientos. Jesús no te saca el escalafón ni de los 10 de las tablas, ni te saca el escalafón de todos los mandamientos habidos y por haber en Levítico. No te está sacando todos los mandamientos de Deuteronomio, todas esas normas de todo, lo resume en dos mandamientos. ¿Y por qué el Señor resume en dos mandamientos? Porque esto es lo que se está viendo en esta visión, que la ley y los profetas se están, hermano, concentrando en la persona de Jesús de Nazaret. Y dijo el Señor: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se resume la ley y los profetas. Entonces, si uno ama a Dios, pues no va a tener ídolos, no va a tener imágenes, no va a robar, no va a matar, no va a adulterar. Si uno ama a Dios, no va a hacer eso. Y si ama a su prójimo, no le va a codiciar la mujer, ni la casa, ni el caballo, ni nada de que el prójimo tenga. Entonces, si nosotros cumplimos la ley de Cristo, que la ley de Cristo solamente incluye dos supremos mandamientos semejantes uno al otro, que es el amar a Dios y el amar al prójimo como a uno mismo, entonces nosotros estamos cumpliendo la ley de Cristo. De ahí que no camines, que no comas, que no toques, ese es problema que ya quedó en la cruz del Calvario. Alabanza al Cristo de la gloria. Alabanza al Señor. Yo le digo a un hermano, me dice: ¿es pecado comer camarón? No, no es pecado. Es malo para la salud. Pero por comer un camarón, Dios no lo va a mandar al infierno a usted. Esto tiene que aclararse, hermano. Dios no lo va a mandar al infierno porque se comió un pedacito de carne de cerdo. No lo va a mandar al infierno. Que va a pagar consecuencias con su colesterol, con su ácido úrico. Si usted se está dañando su cuerpo, y el templo es santo y hay que cuidarlo. Pero en realidad, esto tiene que ver con la salvación. No tiene que ver con la salvación. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en su capítulo 3 de la primera carta, dice claramente que los alimentos, hermanos, son santificados cuando oramos, y Dios los produjo y los creó para nuestro sustento. Siempre que comamos con acción de gracia. Bendito sea su nombre. Entonces dice aquí claramente que la ley y los profetas se estaba resumiendo en Cristo. También, número 4, en su transfiguración, hermanos, los discípulos pudieron ver una pequeña muestra de su futura venida gloriosa como Rey de Reyes y Señor de Señores.
ellos pudieron ver un vislumbrar, una pequeña muestra de la promesa de Jesús, que no se morirían sin antes ver su gloria, ver su reino. Ellos están contemplando esa pequeña muestra de lo que sería hermanos, la magnificencia en la venida de Cristo a la tierra para reinar con poder y gran gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que vayamos a la Biblia y veamos lo que dice Apocalipsis 19, Apocalipsis capítulo 19, en su versículo, bendito sea el nombre del Señor, Apocalipsis 19, versículo 11. Ahí vamos a estar leyendo. 19:11 de Apocalipsis en adelante. Quiero que vea la enseñanza, más que todo lo que el Señor está mostrándole a sus discípulos. Y aquí está la escena, que al terminar la cena de la boda del Cordero ahí arriba, entonces la iglesia tiene que estar arriba. Porque después de que se ve la cena de la boda del Cordero, hermano, después de que se ve la cena de la boda del Cordero en el capítulo 19, verso 9 al verso 10, dice que entonces, abajo, en fin de la tribulación, como lo dice Mateo, capítulo 24, verso 29, hermano, el sol se oscurecerá y aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Aquí dice, entonces vi, verso 11, 19:11 de Apocalipsis, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Ya no el Cristo ojos llorosos, ojos tristes por el dolor del pecado del mundo. Y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de unas ropas teñidas de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, aleluya, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabanza al Cristo de la gloria. Este panorama es el que estaba viendo Pedro, Juan y Jacob en la transfiguración. Estaban contemplando cómo sería manifestado su reino y cómo la ley y los profetas se someten a la autoridad y al señorío del Señor Jesucristo. Él será el rey. No gobierna la ley, no gobiernan los profetas, sino el príncipe de la paz, el rey de la gracia, aquel que ha abierto el camino nuevo hacia la presencia del Padre, Juan 14:6. Aquel que nos abrió ese camino a la verdad de Dios, aquel que nos quitó la venda de los ojos para darnos la luz resplandeciente del Evangelio de la gracia. Él reinará por los siglos de los siglos, y su reino no será jamás quitado y dado a otro reino, sino que permanecerá para siempre sobre toda la tierra. Esto está escrito en el libro de Daniel, capítulo 2, versos 44 y 45. Cumplimiento de que Él aparecerá potentemente con poder y gloria. Y esto es lo que estaba manifestándose en la transfiguración, una señal de cómo aparecería Él para reinar como Rey de los Reyes y Señor de los Señores. De esto dan testimonio Juan. ¿A dónde da testimonio Juan de esto? En el capítulo 1 de su Evangelio, busquémoslo. Juan, capítulo 1, alabanza al Cristo de la gloria. Vamos a buscar Juan, capítulo 1 de su Evangelio, y vamos a buscar el versículo, hermanos, 14. El versículo 14 del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne. Deténgase ahí. Aquel verbo, la palabra con la que Dios dijo hágase, esa palabra vino a ser el Señor Jesucristo. El verbo se hizo carne. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros como un ser humano, Dios en hombre. Alabanza al Cristo de la gloria. Y vimos su gloria. ¿Qué está diciendo Juan? Vimos su gloria. Todos vieron sus milagros. Todos vieron sus hazañas. Todos vieron su humildad. Todos vieron su entrega.
Todos vieron su obediencia. Pero solo es Pedro con Juan y Jacob los que tuvieron el privilegio de ver su gloria. Y dice aquí, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria como el único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y dice el verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la voluntad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo de Dios, aleluya, está en el seno del Padre y Él le ha dado a conocer. Es a través de Cristo que conocemos al Padre. Lo que está diciendo claramente en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Alabanza al Cristo de la gloria. Entonces ellos dan testimonio. Este testimonio es el que también vemos en 1:16-18 de Pedro, cuando nos está diciendo, que ya lo leímos, que está diciendo que él no está usando de fábulas artificiosas para mostrarnos y enseñarnos el poder y la venida de Cristo, sino como viendo con sus propios ojos, no con ojos prestados. Este no es un cuento que me trajeron, a mí no me lo contó mi abuela, a mí no me lo contó mi mamá, mi papá, mi vecino. Yo lo vi con mis propios ojos. Y aquí Juan está diciendo en el capítulo 1:14, vimos su gloria como del unigénito del Padre, Hijo de gracia, lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. Gracia para salvar y verdad para ser libre. Son los dos elementos grandes que el Señor traía en su ministerio. ¿Qué pasa entonces con la transfiguración? La transfiguración nos debe de asegurar una firme esperanza como creyente a que ha de venir el Señor Jesucristo para llevarnos a reinar con Él. Y esto está en Juan 14, verso 1 en delante. Vamos a Juan 14, capítulo 14, verso 1 en delante. Alabanza al Señor. No se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, bueno, ya no hay necesidad de pedir hacer chozas, hacer ramadas, porque hay muchas moradas. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues y a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabéis a dónde voy y conocéis el camino? Dijo Tomás, el incrédulo. Señor, no sabemos a dónde vas, pues ¿dónde saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociste también a mi Padre conociste. Aleluya. Desde ahora conocéis la verdad y le habéis visto. Alabanza al Señor. Entonces, tenemos la transfiguración como una esperanza, como una arra del Espíritu, como una prueba de que Jesús no estaba mintiendo. Jesús prometió que uno de sus discípulos no morirían hasta ver la gloria de Dios, hasta ver al Hijo de Dios en su reino, una manifestación de ese reino. Y estamos viendo cómo el Señor, 6-8 días después, les cumple a 3 de ellos esta visión para que ellos den testimonio, para que ellos de lo que en realidad es de Dios. Nadie podrá quitar esta esperanza de nosotros si la arraigamos en nuestro corazón. Nadie podrá derribar de nosotros la esperanza de fe y de gloria que tenemos en Cristo Jesús. Con razón el apóstol Pablo dijo claramente, hermanos, que las cosas que nosotros sufrimos no son comparadas con la gloria que en nosotros se ha de manifestar cuando Cristo se manifieste en gloria. Alabanza al Cristo de la gloria. Por eso, si hemos resucitado con Cristo, pongamos la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 4. Así que, hermano, es una bendición que estemos juntos esta mañana. Hasta ahí quedamos con esta enseñanza.
algo breve, pero no tan breve, pero sí es una aclaración por aquello de que leemos y qué pasó con esta promesa que no se cumplió. El versículo siguiente nos está dando la respuesta. No se deje entotorotar y engaranar, ¿cómo se llama? Patrañar de los ateos e incrédulos y apóstatas que una vez fueron creyentes y hoy dicen que no hay gloria de Dios, que no hay venida de Cristo, que no hay nada. Que el Señor reprenda al diablo. Nosotros seguimos creyendo en la palabra del Señor, porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta enseñanza maravillosa. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de hablar de tu palabra y por traer a nuestro corazón el gozo y la esperanza. Gracias, Señor, por revivir en nosotros ese deseo de perseverancia, ese deseo de búsqueda para estar en tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias, Padre. Amén y amén. Ahora, Señor, ponemos en tus manos la vida de todos los que sufren. Tenemos gente que ha pedido, Señor, ayuda, gente que está pasando graves problemas. Se está empezando a desatar los problemas matrimoniales, maritales, conyugales, Señor, a consecuencia de tanta basura, de tantas falsas noticias y de tanta zozobra del problema de la salud a nivel mundial. Esto ha traído, Señor, un desmoronamiento en los establecimientos, en la base del matrimonio. Ahora ponemos esos matrimonios que están en la cuerda floja en tus manos. Oh Dios mío, bendice esos matrimonios, dales capacidad de pasar esta prueba y de hacerlo juntos, que se recuerden que en las buenas y en las malas, juntos hasta la muerte. Padre, que el nombre de Jesús, bendice esos padres que ya no hayan que hacer con sus hijos, bendice esos hijos que están abatidos con sus padres por cualquier índole de problema, sea por un problema de salud, sea por un problema espiritual, sea por un problema emocional, económico, qué sé yo, Señor, un problema psicológico. Padre, bendícelos en el nombre de Jesús. Da respuesta, Padre amado. Mira a nuestro hermano Santiago Cruz, pide clamor, Señor amado, por su madrecita. Bendice a nuestro, sanarle, sacar puro, Dios mío. En tu voluntad está sanar. Hazlo, Padre Santo del cielo. Tu siervo se está restaurando. Nuestro hermano David Cruz, su esposa, Señor, que también tiene el dolor de la pérdida del copastor y a la vez suegro de nuestro hermano. Oh Dios mío, bendícelo. Bendice a todos los que han perdido un ser querido. Nuestro hermano Noé Hernández, Dios mío, bendícelo. Dale fuerza, dale fuerza, dale fuerza, Señor, porque esto no está fácil. En el nombre de Jesús, protegemos con tu poder glorioso cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor amado, las congregaciones de nuestro ministerio, los pastores, con sabiduría, Señor, protegiéndonos y protegiendo a la iglesia. Señor, sabiduría, Padre, no la de él, de la fe, sino de gente con sabiduría y prudencia, no dejando de creer en ti, pero no dejando de ser sabios. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Gracias. Y gracias por aquellos que se entregan a ti. Gracias por aquellos que se convierten a ti, Señor. Gracias por aquellos que ahora perdonas y salvas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios me guarde, Dios me le bendiga en esta próxima transmisión. No tenemos oportunidad de transmitir por la mañana. Si el Señor nos permite transmisión el día de mañana, no creo, hermano, no les prometo. Lo más seguro es que no va a haber, porque tenemos un trabajo que hacer durante el día. Así que vamos a quedarnos, creo, sin transmisión mañana. Pero si no, unos minutos antes le pondré el aviso de que va a haber. Pero si no, pues usted va a tener siempre los mensajes. Están ahí en la página del Facebook, como también del canal del YouTube. Bendiciones para todos en el nombre del Señor. Será hasta la próxima. Dios le bendiga.